la grabación y vamos mientras esperando a que se vayan conectando más personas y en unos minutitos, en un par de minutitos comenzamos. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bienvenidos. Ahorita comenzamos. Estamos esperando a ver si llegan más personas. Mientras llegan las demás, ahorita comenzamos. Permítame ir de voladita por agua. Listo, muy bien, pues vamos a comenzar, muchachos, para aprovechar el tiempo. Ya no se conectó por lo pronto nadie más. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión. Estamos en nuestra clase virtual número 16 en la materia de Matemáticas 2. Este es el repaso que vamos a estar realizando para el tercer parcial. Elegí algunos ejercicios de las tareas de este tercer parcial para poder pues resolverlos y para que ustedes pudieran ver cómo es que se resolvían. La mayoría de los casos, estos ejercicios fueron donde más errores hubo. Y bueno, algunos ejercicios yo los elegí porque me parecía interesante volver a ver ese tipo de problema. No es que en todos los casos todos los hayan sacado mal, sino que hubo errorcitos ahí al momento de resolverlos. ¿Ok? Entonces ahorita pues vamos a estar trabajando con algunos ejercicios de cada una de las tareas. ¿Ok? Vamos a comenzar con la tarea 3.1. Por ahí en la tarea 3.1 lo que nosotros estábamos practicando era, era las razones trigonométricas, cómo calcularlas en un triángulo rectángulo. Y este era uno de los ejercicios de la tarea. Ahí las instrucciones pues era encontrar las razones trigonométricas tanto para el ángulo X como para el ángulo Z. Era para los dos ángulos. En algunos casos solamente calculaban las razones trigonométricas de un solo ángulo. Entonces aquí lo correcto era hacerlo de los dos. Eso era en la tarea, ¿verdad? Vamos a empezar con el ángulo X. Ay, nada más que me acomodo bien mi tableta porque como que ya me está fallando un poquito el cable. Vamos a empezar con el ángulo X. ¿Ok? Ya sabemos que si no nos acordamos de las razones trigonométricas, escribamos primero seno de X, coseno de X y luego tangente de X. Y luego enfrente pondríamos cotangente de X
Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Así, aprendernos así. Seno, coseno, tangente, y luego enfrente de abajo para arriba, cotangente, secante y cosecante. Luego aplicamos la de coca con hielo. Co, K, y luego acá abajo, coca, y luego H de hielo. H, H, o hielo, hielo. Y los de enfrente, pues son los mismos, pero son recíprocos. Entonces aquí en lugar de co y H, pues es H contra co. Abajo aquí sería H contra K. Y acá abajo sería K contra co. Acuérdense, coca, coca, hielo, hielo. Y aquí es al revés. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las 6 razones trigonométricas, ahora sí ya podemos sustituir. Si estoy calculando las razones trigonométricas desde X, acuérdense que el cateto opuesto es eh, el lado que está contrario al ángulo que estamos viendo, el que está enfrente, perdón, ese que está enfrente, entonces este sería cateto opuesto. Luego el cateto adyacente es el que está juntamente con el ángulo desde donde yo estoy viendo los lados, entonces este sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado que está inclinado o el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Este sería la hipotenusa. Cateto opuesto, cateto adyacente, la hipotenusa es el lado más largo, es el lado inclinado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Ok, ya que identificamos quién es el cateto opuesto y adyacente para nuestro ángulo, ahora sí vamos a ir sustituyendo los valores de los lados. Por ejemplo, aquí cateto opuesto pues es X entre Y, que es la hipotenusa. Cateto adyacente de X pues sería Z entre la Y, que es la hipotenusa. Cateto opuesto es la X entre cateto adyacente, que es la Z. Y enfrente, pues ya sabemos que es al revés. Y entre X, Y entre Z y Z entre X. Y listo, ya tenemos ahí las 6 razones trigonométricas para el ángulo X. ¿Ok? Acuérdense que en la primera tarea, pues solamente trabajábamos con letras, no trabajábamos con valores todavía porque el fin o el objetivo era que, que ustedes pudieran irse familiarizando con las 6 funciones o razones trigonométricas. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo desde el ángulo Z. Desde el ángulo Z, ahora el cateto opuesto sería la Z, cateto opuesto. Cateto adyacente sería la X, el lado X, y la hipotenusa pues sigue siendo la Y. Ya sabemos aquí que es el seno de Z, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ya me voy ayudando de los demás. Coseno de Z es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente de Z es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y luego por acá de abajo para arriba, cotangente de Z es igual al cateto adyacente entre cateto opuesto. Y así nos vamos. Secante de Z, hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante. Cosecante de Z es igual a hipotenusa, perdón, entre cateto opuesto. ¿Ok? Ahora sí, ya podemos sustituir los valores o las letras, en este caso de los lados. Cateto opuesto, pues dijimos que es la Z entre la Y. Cateto adyacente dijimos que es la X entre la Y, que es la hipotenusa. Cateto opuesto es Z entre X. Y acá pues es al revés. Y entre Z, Y entre X y X entre Z. Y listo, ahí están. Recuerden, si, bueno, esto fue en la tarea, ¿verdad? En el examen, pues a lo mejor no les voy a pedir que de un solo triángulo que me saquen las 6 razones trigonométricas de los dos ángulos diferentes de 90 grados, ¿verdad? Porque sería mucho proceso, pero sí por lo menos aquí lo que podemos repasar que nos va a servir que nos va a ser muy útil es usar el de coca con hielo para poder saber cuáles son las 6 razones trigonométricas y luego ya dependiendo desde qué ángulo nos vayan pidiendo las funciones, pues ahora sí detectar cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Recuerden, si yo estoy viendo todo desde el ángulo X, el cateto opuesto es el lado que está enfrente, que tengo hacia enfrente. Y el lado que me ayuda a formar ese ángulo es el cateto adyacente. Y la hipotenusa pues siempre va a ser el lado inclinado o el lado más largo o el que está enfrente del ángulo de 90 grados para que ustedes más o menos vayan identificando.
Ok, eso fue la tarea 3.1. En la tarea 3.2 era prácticamente lo mismo, solamente que ahora necesitábamos primero encontrar el lado faltante de nuestro triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras y luego ahora sí pueden encontrar las 6 razones trigonométricas para cada uno de los ángulos. Ok, aquí en este triángulo rectángulo, pues primero hay que encontrar el valor de P. Ya sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada, donde la A y la B representan los catetos y la C es la hipotenusa. Aquí nos están cambiando las letras, pero es prácticamente lo mismo. La hipotenusa es la Q por ser el lado inclinado o el lado más largo de los otros tres, o ese que está enfrente del ángulo 90 grados. Y nuestros catetos, pues serían la letra R y la letra P. Ok, en este caso, imagínense que la Q, pues es la C cuadrada. Vamos a decir que la A es la P y la B es la R cuadrada. Ok, entonces aquí lo que yo quiero encontrar es la P, pues entonces esta R al cuadrada me la traigo al otro lado restando, nos quedaría algo así. P cuadrada es igual a Q cuadrada menos menos R cuadrada. Ok, o sea, si despejo la P, que es lo que quiero buscar, pues eso es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros lados. Ok. Y ahora sí podemos calcular. Por aquí P es igual a la raíz cuadrada de Q al cuadrado. De una vez lo vamos a sacar. 15 al cuadrado, eso es igual a 225. Y le vamos a restar el R al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, pues eso es igual a 144. 225 menos 144 nos da igual a 81. Y si le sacamos la raíz cuadrada de 81, eso es igual a 9. O sea, el lado faltante aquí era un 9. Ahora sí, ya que tenemos todos los lados de nuestro triángulo rectángulo, pues lo que sigue es encontrar las funciones trigonométricas. Vamos a empezar desde el ángulo P, desde este ángulo. Tenemos P, perdón, es seno primero, seno, coseno y tangente. Ya me quería ir directo yo así como me iba acordando. Es seno del ángulo P, ya sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo P es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente del ángulo P es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y los otros tres pues son los inversos. Cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Ahora sí, cateto opuesto del ángulo P, pues es la P minúscula o es el 9. Aquí ya ponemos los valores, 9 entre 15. Si dividimos 9 entre 15, eso es igual a 0.6. Acuérdense que aquí a veces sí nos piden que lo convertamos a decimales. Y luego cateto adyacente, que es 12, entre hipotenusa, que es 15. Dividimos eso. 12 entre 15 nos da 0.8. Luego cateto opuesto, que es el 9, entre cateto adyacente, que es el 12, dividimos 9 entre 12 y eso es igual a 0.75. ¿Ok? Hacemos lo mismo, pero ahora con los de enfrente, que ya sabemos que son los mismos valores, pero al revés. Aquí sería 15 entre 9. 15 entre 9 nos da 1.66. Acá sería 15 entre 12. 15 entre 12 nos da igual a 1.25. Y por último, 12 entre 9. 12 entre 9, eso es igual a 1.33. Ahí estamos sacando solamente los del ángulo P.
que también en esta tarea me di cuenta que solamente calculaban lo de un solo ángulo. Entonces ahí, ojo con las instrucciones. Hacemos lo mismo, pero ahora con el ángulo R. Pues ya sabemos aquí que el seno de R es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto ahora sería el 12, la R. 12 entre 15. 12 entre 15 por acá lo tenemos que es 0.8. Luego, coseno de R es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, 9 entre 15, que eso es igual a 0.6. Luego, tangente de R es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto sería 12, entre adyacente que es 9, 12 novenos, o sea, 1.33. Luego, cosecante de R, perdón, es igual a cateto, perdón, a hipotenusa que es 15 entre cateto opuesto que es 12, o sea, 1.25. Luego, secante de R es igual a la hipotenusa que es 15 entre cateto adyacente que es 9, o sea, 1.66. Y por último, la cotangente de R, que es igual al cateto adyacente que es 9 entre el cateto opuesto que es 12, o sea, 0.75. Y listo, ahí están las 6 razones trigonométricas, pero desde los dos ángulos que me lo están pidiendo, del ángulo P y del ángulo R. Pero aquí antes tuvimos que usar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el lado faltante. ¿Okay? Que puede ser que nos falte un cateto, puede ser que nos falte la hipotenusa. Entonces ahí pues depende de lo que nos falte, es como vamos a usar la formulita del teorema de Pitágoras. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí con estos primeros dos ejemplos? El primero era solamente las funciones con letras, porque pues no tenemos valores en los lados. Y el segundo ejercicio ya es con valores, calculando primero el lado que nos falta. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Gracias, Coreima. ¿Alguien más? Con confianza, ustedes pregunten. Como les digo, los errores que yo encontré aquí es que pues nada más calculaban de un ángulo y no calculaban de los dos. Pero pues sí sabían hacerlo, que es lo importante. ¿Vamos bien? Ok. Si hay dudas, con toda confianza ustedes pueden preguntar. Ya saben que no me enojo si preguntan. Vámonos con la tarea 3.3. A ver, por ahí. Déjenme checar el chat. Dice, ¿pueden variar las decimales? Por ejemplo, si se fijan, qué bueno que pregunta eso. Si se fijan aquí, los resultados son los mismos, solamente que cambia el orden. Si se fijan, el seno del ángulo P es 0.6, que es lo mismo que el coseno del ángulo R, 0.6. El coseno de P es 0.8 y el seno del ángulo R es 0.8. O sea, aquí lo único que hacemos es, o sea, lo que sucede es que son las mismas respuestas, tanto para el ángulo P como para el ángulo R, pero pues depende desde qué perspectiva lo veamos, cambia el orden. Miren, este es 0.6, 0.8, 0.75. Aquí es 0.8, 0.6 y el 0.75 pasó acá a la cotangente. Pero los mismos decimales que salgan en un ángulo son los mismos que van a salir en el otro, pero en diferente orden. ¿Ok? Ahí nada más para que ese les va a servir a ustedes como una comprobación, algo así, de que los decimales sí están correctos. Si los del ángulo P son los mismos que del ángulo R, pero yo me doy cuenta que son diferente orden,
pues entonces lo más seguro es que sí estén correctos. Pero no nos van a salir otros decimales ni tan distintos. Si se fijan, son los mismos. Estos mismos decimales son los mismos de acá abajo, pero en diferente orden. ¿Ok? Qué bueno que preguntó eso. Porque luego sí a veces salen, en algunos van sacando la información y como que salen decimales bien raros, pero no son, no coinciden con los del ángulo anterior. Entonces, pues ahí a lo mejor podemos encontrar que es un error. ¿Ok? En la tarea 3.3, igual seguíamos trabajando con triángulos rectángulos, solamente que ahora teníamos que usar funciones trigonométricas para poder calcular los ángulos que nos estaban pidiendo. Por parte de los lados, podemos seguir utilizando el teorema de Pitágoras, al menos que en el ejercicio nos pidan que usemos la ley de senos o la ley de cosenos. Ahí pues va a cambiar, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que aplicar lo que nos están pidiendo. Pero si no nos dicen, o también pudiera ser que nos especifiquen que hay que usar el teorema de Pitágoras. Pero si no nos especifican, pues ustedes ya saben que pueden usar el teorema de Pitágoras para encontrar los lados y pues ahí las funciones trigonométricas sí va a ser necesario usarlas para encontrar la medida de los ángulos cuando no los conocemos, ¿verdad? Este, Aquí en la tarea 3.3, pues nos enfocábamos en eso, en el teorema de Pitágoras y en las funciones trigonométricas para triángulos rectángulos. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, permítanme. Por ejemplo, aquí dice, encuentra los elementos faltantes en cada ejercicio y luego nos dan como datos el lado B, que mide 30 unidades. Entonces vamos a poner aquí 30 unidades. Y en la hipotenusa, que es el lado C, mide 34 unidades. Con el teorema de Pitágoras podemos encontrar el lado A. A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. O sea, la raíz cuadrada de 34 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Por aquí si elevamos el 34 al cuadrado, nos da 1156. Y si elevamos el 30 al cuadrado, nos da 900. Si a 1156 le restamos 900, nos quedan 256. Por lo tanto, el cateto A mide 16 unidades. ¿Ok? Ya tenemos ahí el cateto que nos hacía falta. Ahora nos piden encontrar el ángulo A y el ángulo B. Si yo quiero calcular el ángulo A, puedo usar cualquier función trigonométrica, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cualquiera de las seis podemos utilizar. Por lo general, utilizamos las primeras tres, seno, coseno o tangente. Esas son las principales y esas son las que podemos nosotros encontrar en nuestra calculadora. Entonces yo les recomiendo que cuando tengan que encontrar un ángulo usando funciones trigonométricas, pues utilicen seno, coseno o tangente, también dependiendo pues de cuáles son los datos que ustedes tienen a la mano. En este caso, como yo tengo los dos catetos y la hipotenusa, pues puedo usar cualquiera de las tres funciones. En este caso vamos a usar el seno del ángulo A. Seno del ángulo A, pues ya sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa, que en este caso el cateto opuesto de A sería el cateto opuesto del ángulo A sería la minúscula, que es 16, entre la hipotenusa, que es 34. ¿Ok? Como yo necesito calcular el ángulo, lo que voy a hacer es que el seno lo voy a pasar al otro lado como seno inverso. Entonces sería ángulo A es igual al seno inverso. Y aquí no me conviene hacer los decimales. Cuando yo necesito calcular el ángulo, me conviene dejarlo así como está en fracción para que mi calculadora me dé el resultado más directo. Aquí sería ángulo A es igual al seno inverso de 16 sobre 34. Acuérdense que en su calculadora ustedes ponen shift seno para que les aparezca así, seno a la menos 1. Y entre paréntesis ponemos 16 entre 34. Aquí nos da igual a 28.07 grados. Ese sería el ángulo A. ¿Ok? Usando igual razones trigonométricas, vamos a calcular el ángulo B.
Nada más para practicar eso de las funciones trigonométricas, porque ya saben que una vez que ya tengan un ángulo A, el A o el B, pues ya podemos calcular el otro de forma directa, porque ya sabemos que la suma de los tres ángulos me debe dar 180 grados. Entonces aquí nada más para seguir usando funciones trigonométricas, vamos a usar la tangente. Por decir, ya saben, puedo usar seno, coseno, tangente. Vamos a usar la tangente de B. Tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, o sea, 30 entre 16. Igual, como yo quiero el ángulo B, la tangente la voy a pasar al otro lado con su inverso, o sea, B es igual a la tangente inversa de 30 sobre 16. Vamos a la calculadora, Shift, tangente, 30 entre 16. Eso es igual a 61.93, ya redondeado el ángulo. 61.93 grados. Si sumamos el ángulo A y el ángulo B, nos debe dar 90 grados, porque ya sabemos que el C, que es el recto, también es de 90 grados. A ver, si sumamos 28.07 más 61.93, efectivamente, la suma de A más B sí nos da 90 grados. Ok, por aquí podemos ponerla como la comprobación. 90 igual a 90. Ahí está. Esa sería la comprobación. Aquí por lo menos, si les llegara yo a pedir así los dos ángulos, por lo menos uno lo deberían de calcular con razones trigonométricas y el otro ya lo podemos calcular sabiendo que la suma de los dos ángulos no rectos pues debe dar 90 grados, ¿verdad? Esa sería una forma. Pero bueno, esto es lo que teníamos que hacer. Esto es lo que teníamos que hacer en la tarea 3.3. Por acá hay otro ejercicio similar, pero fíjense que ahora sí nos dan el ángulo B, que dice aquí que es de 14 grados. Nos dan la hipotenusa, que es de 98 unidades. Y tenemos que encontrar lo que es el lado A y el lado B. Aquí, para encontrar el lado A o el lado B, cualquiera de los dos, necesito utilizar una función o una razón trigonométrica que involucre a mi ángulo B y que involucre a la hipotenusa. ¿Ok? Entonces ahí podemos utilizar el seno o el coseno. Si yo utilizo el seno del ángulo B, voy a poder encontrar el cateto opuesto, que es la B. Si yo utilizo el coseno del ángulo B, voy a poder encontrar el cateto adyacente, que es el lado A. Cualquiera de las dos podemos utilizar. Aquí me voy a ir en orden. Primero me piden el lado A. Entonces yo voy a poner coseno de 14 grados es igual al cateto adyacente, que es A, entre la hipotenusa, que es 98. Este 98 pasa al otro lado multiplicando, entonces nos queda 98 por coseno de 14 grados, eso me va a dar igual a lo que mide el lado A. Entonces en la calculadora ponemos 98 coseno de 14 entre paréntesis, eso es igual a 95.08 o 0.9. Vamos a dejarle 0.9. Ahí tomando dos decimales y ya redondeando. ¿Ok? Ahora sí, 95.09. Podemos encontrar el lado B o el cateto B usando el teorema de Pitágoras, porque ya tengo un cateto y la hipotenusa. Entonces podemos poner por acá. B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. O sea, B es igual a la raíz cuadrada de 98 al cuadrado, que son 9604, menos 95.09 al cuadrado, que eso es igual a 9042.1081, más o menos así. 9604 menos 9042.1081, eso nos da igual a 561.8919. Y la raíz de eso
es 23.70. Esa sería la medida del cateto B. Y la medida del ángulo A, pues aquí ya podemos sacarlo de que el ángulo A más B me da 90 grados. Entonces el ángulo A es igual a 90 menos lo que vale B. O sea, 90 menos 14. A 90 grados le restamos 14. El ángulo A es de 76 grados. Y listo. Ahí ya, si se fijan, tenemos los tres resultados que nos piden, lo que es la medida del lado A, la medida del lado B y la medida del ángulo A. En algunas usamos funciones trigonométricas. Por lo menos una vez van a usar las razones trigonométricas y ya lo demás pues sale con teorema de Pitágoras y con la suma de los ángulos internos. Nos quedan 3 ejercicios y nos quedan 8 minutos. Vámonos rápido con este. Tarea 3.4. Esta es la de la ley de senos. Acuérdense que aquí esta aplica tanto para triángulos rectángulos como para triángulos oblicuos. Entonces, acuérdense que la ley de senos pues es dividir un lado entre el seno del ángulo opuesto. Y eso tiene que ser lo mismo para los tres lados y los tres ángulos. Aquí, por ejemplo, tenemos el ángulo C y el lado C completo, entonces ese va por default, ese lo vamos a utilizar al principio. Y, por ejemplo, si queremos encontrar primero el lado B, pues necesito utilizar el ángulo B, entonces nos va a quedar así. Lado B es igual, perdón, lado B entre seno de 25 es igual al lado C, que mide 82.75 unidades, entre el seno del ángulo C, que es 90, seno de 90. Ok, aquí los errores comunes que yo veía es que, por ejemplo, al momento de despejar, este seno de 25 pasa al otro lado multiplicando, queda así. B es igual a 82.75 por seno de 25 entre seno de 90. Y acá abajo ustedes ya no ponían seno, solamente ponían el 90. Entonces al momento de dividir eso, pues no iba a dar correcto. Aquí hay que multiplicar 82.75 por seno de 25 entre seno de 90. Y muchos ya no ponían seno, solamente ponían el 90. Entonces por eso estaba equivocado. Aquí la respuesta sería 34.97 unidades. Ese sería el ángulo, perdón, el lado B. ¿Ok? Usando la ley de senos, vamos a calcular el ángulo A. Tenemos el lado A que mide 75 unidades entre seno del ángulo A. Esto es igual, vamos a seguir usando el de C, 82.75 entre seno de 90. Aquí cruzamos las razones trigonométricas del seno. Acá arriba queda 75 seno de 90 es igual a 82.75 por seno del ángulo A. Aquí este 82.75 sí pasa dividiendo, ahí sí ya no va incluido el seno, entonces queda 75 por seno de 90 entre 82.75. Eso es igual al seno del ángulo A, pero como yo quiero el puro ángulo, entonces esta función pasa con su inversa. Sería seno inverso de 75 por seno de 90 entre 82.75. Eso es igual al ángulo A. Ahora sí, primero sacamos lo que está aquí entre paréntesis. 75 por seno de 90 entre 82.75. Y ahora sí lo que sale ponemos shift seno de la respuesta anterior y eso nos da igual a 65 grados. Esto es usando la ley de senos, que es importante aplicarlo. Si nosotros sumamos 65 más 25, que es acá el ángulo B, pues sí nos va a dar 90 grados. Ok, acá en estos últimos ejercicios, que fue lo último que vimos, que hay que aplicar primero la ley de cosenos para encontrar uno de los lados que nos está faltando. Luego la ley de senos para encontrar uno de los ángulos faltantes y al final, pues con la suma de los ángulos internos de un triángulo podemos calcular el ángulo que nos hace falta.
Ok, déjenme nada más pasar lista porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahí nada más, si me pueden ir diciendo presente para irnos más rápido. Darlene Castillo. Ashley Cuellar. Presente. La cámara, Ashley. Angie García. Presente. Briseida Juárez. Presente. Taide Loera. Taide está en el chat, ¿verdad? Coraima Lozano. Presente. Deira Murillo. Darlene no está, ¿verdad? Es que no se estaba poniendo la palomita. Deira tampoco. Mía Salazar. Presente. Listo. Sandra Vázquez. María Guadalupe Velázquez. Presente. María Villarreal no está. Y Nicole Villela. Presente. Ok. Muy bien. Bueno, nos vamos con los últimos dos ejercicios, a ver si alcanzamos a hacerlo porque nos queda poquito. Aquí vamos a sustituir, para encontrar la C, vamos a sustituir C cuadrada es igual a la A cuadrada, 9 por 9 son 81, más la B cuadrada, 7 por 7 son 49, y le vamos a restar el doble de 9, o sea, el doble multiplicar 9 por 7 por el coseno del ángulo. Aquí dice ángulo C, pero perdón, dice ángulo B, pero debe decir ángulo C, que sería el de 110 grados. Ok, recuerden que todo eso lo podemos poner directo en la calculadora. 81 más 49 menos 2 por 9 por 7 por coseno de 110. Esto nos da igual a 173.09, pero luego hay que sacarle la raíz. Aquí el lado C tiene una medida de 13.15 unidades. Ok, eso es con la ley de cosenos. Y luego con la ley de senos, pues ya tengo completo el lado, lo que es el lado C con el ángulo C. Vamos a calcular primero el ángulo A. Entonces vamos a poner el lado A, que mide 9, entre seno del ángulo A, es igual al lado C, que es 13.15, entre el seno del ángulo C, que es 110 grados. ¿Ok? Cruzamos. Queda 9 por seno de 110 es igual. Y bueno, este lo tenemos que bajar para que nos quede aquí nada más seno de A. Se baja dividiendo el 13.15. Pero luego este seno pasa como seno inverso de todo esto. 9 por seno de 110 entre 13.15. 9 seno 110 entre 13.15 y luego seno inverso de todo eso es igual a 40 grados. Bueno, dice 40.02, pero vamos a dejarlo en 40. Por lo tanto, 110 más 40 nos da 150. Para calcular el ángulo B, a 180 le resto 150 y nos quedan 30 grados. Y listo. Ahí ya no se los alcanzo a poner porque ya nos va a sacar zoom de la clase. Pero acuérdense que la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. Entonces aquí el ángulo B les va a dar 30 grados. ¿Ok? Ahorita les voy a terminar este último ejercicio para que también lo tengan ya completo, o sea, resuelto. Y que con esto se puedan apoyar para estudiar para el examen.